Eugenio, estamos en La Térmica, en el sitio que vos señalaste como posible socio de Bienal Sur. Y no estamos al principio, sino al borde de inaugurar un proyecto que nos tuvo conversando quizás más intensamente que en otros momentos, o por lo menos más asiduamente que en otros momentos. Por eso, en esta conversación nos daba ganas de poder reconstruir las formas en que fuimos trabajando hasta llegar al sur del sur, un título que surgió en buena medida de casi un leitmotiv de conversaciones de mucho tiempo, porque Málaga es sur, pero también es norte de África, y nosotros en la Argentina y en Buenos Aires estamos más al sur aún, y por eso siempre me gusta hablar de el sur del sur. Nos parecía además interesante poder pensar todas estas cosas en una ciudad, en un espacio geográfico tan poroso, tanto histórica como contemporáneamente, como es Málaga. Llevo muchos días pensando por qué lo pensé. Porque, mira, me acuerdo siempre de una frase de André Breton, perdón por esta cita tan, ¿verdad? Dice, uno sabe cómo ha llegado a manifestarse algo que le interesa, pero el origen de eso se pierde en un lugar que no sabemos si queremos ir a buscar o no, ¿no? Yo creo que esta concatenación de intereses, de resultados, de proyectos entre Bienal Sur y La Térmica, he llegado a esta conclusión. Tiene que ver mucho con la pandemia. Pensamos en la pandemia siempre en los términos que hay que pensarlos, los términos negativos. Todas nuestras vidas se han ido al traste con la pandemia, pero no todo. Aquí estamos. Aquí está La Térmica y aquí está Bienal Sur. Aquí están las personas que dirigen Bienal Sur y las artistas que intervienen en el proyecto con la valentía de viajar, de moverse, de seguir, ¿no? Y pienso que la pandemia, por ejemplo, hizo que lo personal fuera político. Sé que esto es un topicazo, sé que es un topicazo de la teoría crítica de hace unas décadas, pero me interesa recuperarlo por lo siguiente. Yo te tengo siempre presente desde que nos conocimos. Yo hacía mi tesis doctoral y yo no encontraba a nadie en el mundo que me comprendiera, que yo quería irme de los relatos ¿verdad?, patriarcales y de los relatos eurocéntricos para entender la modernidad. Y entonces nos encontramos, ¿verdad?, hace ya mucho y tal. Y desde entonces, pues, creo que gracias a Diana Bessler en mi vida entró la latinoamericanidad como una componente vital e intelectual. Pero claro, las distancias son grandes, nos hemos podido ver en muchas ocasiones, sobre todo porque los argentinos viajan mucho. Y cuando recurríamos a la videoconferencia para hablarnos, la videoconferencia era el testigo de una ausencia, era el testigo de una lejanía. Daba pena hablarnos por videoconferencia, porque era demostrar que no estábamos lo suficientemente cerca, no de pensamiento, pero sí físicamente. Y sin embargo la pandemia volvió del revés esto. La pandemia hizo que lo normal fuera la videoconferencia. No, seguro. Y estaba pensando que hay algo que es una preocupación recurrente de Bienal Sur y que en situación pandémica, el año pasado, nos lo preguntamos varias veces con Aníbal, de cómo restaurar la presencialidad, cómo trabajar esta dos aguas entre la presencialidad y la virtualidad. Algo que vino de nacimiento con Bienal Sur, porque desde el primer encuentro Sur Global fue presencial y a la vez en streaming, pero que puestos a situación pandémica y todo virtualizado, ¿cómo revertir eso y cómo volver a la presencialidad? Sí, y son aportaciones necesarias porque uno no puede verse nunca en su propia ventana, ¿no? Uno tiene que ser visto por alguien cuando está en su ventana, ¿no? Yo me voy a poner un poco pedante, pero en verdad me acuerdo de la famosa frase de nous pensons toujours ailleurs, ¿no? Se piensa siempre cuando se está en el otro lado, ¿no? Entonces, claro, yo lo que creo es que las miradas construidas, no ya desde la voluntad eurocéntrica, sino simplemente desde el propio deseo de la voluntad artística,
si no son confrontadas con miradas del exterior, no funcionan. Yo creo que la propuesta de Voluspa surge en primer lugar por el genio de Voluspa, pero en segundo lugar porque es ella la que puede mirar así. Desde Europa no se puede mirar ese tema, se sabe, se existe, se comparte, pero no se entiende. No. Sí, incluso son relatos absolutamente desatendidos, porque sí. Yo digo, si vamos a algo muy de memoria infantil, había un tipo de publicación como una enciclopedia infantil que había en casa, y yo recuerdo una imagen de zoológicos humanos y recuerdo la sorpresa ante eso. Frente a eso, ¿cómo sostener? Y eso, fíjate, que surge justo en el momento en el que lo que llamamos primitivismo se convierte en un mito de la fundación del arte moderno. Eso es una contradicción enorme. Claro, pero cuando uno ve la recurrencia y los lugares, o sea, en 1911, hoy estábamos revisando las listas, además de todas las ciudades, que hay muchas alemanas, está Roubaix. Roubaix es una ciudad que hoy tiene más población árabe o franco-árabe que franceses nativos, y eso es como la vuelta de ola del colonialismo. Entonces, ¿por qué no pensar los conflictos contemporáneos del colonialismo con este backstage histórico, con esta memoria de... Porque desde el punto de vista del arte quizás es complicado, porque diríamos que las propuestas generales, culturales, que se hacen en contextos como el propio contexto español, incluso el contexto malagueño, en algunos lugares europeos tienen muchos maridajes, tienen muchas joint ventures, muchos matrimonios de conveniencia, con otros presupuestos que no son los cognitivos y los estéticos y los artísticos. Y eso pasa sin ningún punto crítico. Y sin embargo, ¿por qué se rechaza la obra de un artista que atiende a problemas de la creación del racismo, la contraetnicidad y el sostén del colonialismo? Sí, eso por un lado, y por el otro, la conciencia o la toma de conciencia de que los mapas suponen control. Entonces, dentro de eso también está, por un lado, esta versión onírica, me gusta decir a mí, del trabajo de Paola, porque el lugar que habita es el lugar soñado, es el que sale de la almohada, es ese lugar sin fronteras, sin barreras, y es todo el mundo, pero también es un lugar inexistente, irreal. Y el otro es el sitio habitado o no habitado, es esa especie de neblina de la cartografía que va cambiando en el tiempo, que se va desgastando del trabajo de Agustina, ¿no? O sea, era la primera vez que veía un mapa en donde en el centro estaba Tokio, estaba Japón, rodeado de mar, y a un lado el este y el oeste, pero era un mapa totalmente distinto del que nosotros estamos habituados a ver. Entonces, esa propuesta de Paola nos pone en otro lugar de la relativización, ¿no? Que finalmente todo este proyecto tiene que ver con poner en duda todo lo que sabemos y todo lo que creemos y volver a pensarlo. Fíjate que cuando Paola estaba aquí construyendo su obra, bueno, no quería molestarla, pero me acerqué un momento, porque además ella es tan encantadora y le gusta tanto estar con ella, charlar con ella, que y de pronto me atreví a decirle: Paola, no puedo dejar de ver tu obra como algo poético. Y ella me respondió de inmediato: pues es algo político, ¿no? Y claro, nos reímos mucho porque fue muy divertido. Creo que entonces lo que hay en este fondo, en la relación con la cartografía, es algo que se da en determinados contextos, trayectorias, campos culturales, que a veces no es tan compartido como parece. ¿Por qué? Porque ¿cómo se ha usado la cartografía en nuestra educación como niños? Tú piensas en un niño que estudia en Alemania, en Francia, o que estudia en España, y que de pronto cuando le enseñan a mirar un mapa, lo que mira en el mapa es, por ejemplo, en Alemania, cómo Alemania fue un país, imperio, que fue pequeño, más grande, que ocupó, que desocupó, que invadió, que lo invadieron. Y todo está en una función, todo es como una épica
que relaciona la geografía con un ser nacional, ¿no? En el caso de España es lo mismo, ¿verdad? Llegan los reyes católicos, llega Carlos I, Felipe II, entonces el mapa se pone enorme, ¿no? Y se marcan lo que se llamaba cuando era pequeño las posesiones, ¿no? O sea, ¿entiendes, no? Y entonces, claro, ahí hay una relación. El mapa parece un libro de contabilidad, no parece, o parece, ¿verdad?, el output de una empresa, no parece realmente que sea algo que sirva para el conocimiento de lo otro. El mapa, de esta manera de concebirlo, es la mismidad que se expande y que te reafirma en determinados supuestos. Pero cuando tú no tienes esta perspectiva, que en definitiva, y lo quiero decir con naturalidad, para mí es la de la colonialidad, presidiendo los relatos históricos que se enseñan en las escuelas, ¿verdad? Cuando no tienes esta perspectiva, pues el mapa se convierte en otra cosa, se convierte en la voluntad del territorio que habito. Yo creo que esta concatenación de intereses, de resultados, de proyectos entre Bienal Sur y la térmica, he llegado a esta conclusión. Tiene que ver mucho con la pandemia. Pensamos en la pandemia siempre en los términos que hay que pensar, los términos negativos. Todas nuestras vidas se han ido al traste con la pandemia, pero no todo. Aquí estamos. Aquí está la térmica y aquí está Bienal Sur. Aquí están las personas que dirigen Bienal Sur y las artistas que intervienen en el proyecto con la valentía de viajar, de moverse, de seguir, ¿no? Y pienso que la pandemia, por ejemplo, hizo que lo personal fuera político. Sé que esto es un topicazo, sé que es un topicazo de la teoría crítica y son aportaciones necesarias porque uno no puede verse nunca en su propia ventana, ¿no? Uno tiene que ser visto por alguien cuando está en su ventana, ¿no? Yo me voy a poner un poco pedante, pero en verdad me acuerdo de la famosa frase de nous pensons toujours ailleurs, ¿no? Se piensa siempre cuando se está en el otro lado, ¿no? Entonces, claro, yo lo que creo es que las miradas construidas, no ya desde la voluntad eurocéntrica, sino simplemente desde el propio deseo de la voluntad artística, si no son confrontadas con miradas del exterior, no funcionan. Yo creo que la propuesta de Voluspa surge en primer lugar por el genio de Voluspa, pero en segundo lugar porque es ella la que puede mirar así. Desde Europa no se puede mirar ese tema, se sabe, se existe, se comparte, pero no se entiende. No. Sí, incluso son relatos absolutamente desatendidos, porque sí. Yo digo, si vamos a algo muy de memoria infantil, había un tipo de publicación como una enciclopedia infantil que había en casa y yo recuerdo una imagen de zoológicos humanos y recuerdo la sorpresa ante eso. Pero era algo que estaba allí en esa enciclopedia y nunca más me acordé. Sí. Y sin embargo, confrontarse con esta línea de tiempo de 1845 a 1958 es un golpe duro a la conciencia bien pensante, a una política de derechos humanos y de diversidad suscripta en 1948 por las Naciones Unidas. O sea, frente a eso, ¿cómo sostener? Y eso, fíjate, que surge justo en el momento en el que lo que llamamos primitivismo se convierte en un mito de la Fundación del Arte Moderno. Eso es una contradicción enorme. Sí, y hay algo que conversábamos el otro día y que me parece que viene a cuento, que es un fenómeno que lo experimentamos, pero que ni siquiera lo hemos puesto en valor, que es este ejercicio que hacemos con Bienal Sur de hacer de algún modo una curaduría global. Probablemente sirve para llamar la atención me imagino que el propio territorio argentino también, sobre Salta, Ushuaia, ¿verdad? Para ver desde ese otro lugar cómo se ve la centralidad, ¿no? Y en esta ciudad está sirviendo para eso, para ver desde aquí, ¿no? Lo que hay hecho luego en el centro histórico con su otro carácter, ¿no? Cuando termine la muestra nos volvemos a sentar a ver qué pasó con esas miradas.